vamos a terminar lo que es las hormonas que corresponden al tiroides y si nos alcanza el tiempo vamos a empezar a delinear lo que es la próxima glándula para nuestro estudio, que es la glándula suprarrenal. Entonces, hoy día el tiroides lo vamos a terminar de analizar y vamos a ver algunos cuadritos que les van a dar una orientación de lo que pasa cuando el tiroides está trabajando mal. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar compartiendo la pantalla. Recording in progress. ¿Sí? Y luego vamos a tener aquí la información que corresponde a las hormonas tiroideas. Muy bien. Este es el título que tiene la información de este día. Si ustedes se acuerdan, todo lo que hemos visto antes, nosotros ya habíamos visto que lo principal a nivel del tiroides es su producción hormonal. Habían dos hormonas fundamentales, la T3 y la T4, que son las dos hormonas que produce el tiroides. Pero un elemento más, y que seguramente ahora se va a volver a repetir, es que no se olviden, por favor, que es fundamental la presencia del yodo para la producción de las hormonas. Y también hoy día vamos a ver un poquito qué alimentos, y eso les interesa a ustedes, saber qué alimentos tienen relación o que bloquean la absorción del yodo y que nos pueden ocasionar problemas de salud. Lógicamente que hay que pensar que los alimentos que comemos nosotros en general no es un solo tipo de alimento, ¿no es cierto? Pero si repitiéramos este alimento en forma constante, podríamos tener algún efecto negativo con la absorción del yodo. Entonces, eso vamos a aprender hoy día. Muy bien. Ustedes que son especialistas en nutrición tienen que saber esto. Muy bien. Hormonas tiroideas. Entonces, nuevamente analizamos aquí y tenemos que las hormonas tiroideas son dos fundamentalmente, la tiroxina, llamada T4, y la triiodotironina, T3. Son hormonas basadas en la tirosina. El aminoácido tirosina es fundamental, pero quiero que lo graben desde ahora y que piensen, no existe, vamos a decir, deficiencia de tirosina. A no ser que sea una persona que esté en el estado ya de desnutrición más profundo, como es la caquexia, entonces sí, quizás, pero eso ya va a ser una falla orgánica múltiple, donde ya no es muy compatible con la vida, ¿no es cierto? Entonces son casos extremos, pero normalmente no existe, no se reporta hasta ahora deficiencia de tirosina, ¿sí? Entonces, necesita yodo, necesita tirosina. Y entonces la glándula tiroides es la principal responsable de la regulación del metabolismo, por supuesto. La única glándula que produce toda esta cuestión de las hormonas es la tiroides. Un componente importante para la síntesis de las hormonas tiroideas es el yodo. No se olviden eso. El yodo es fundamental. El yodo, muy bien. La forma principal de hormona tiroidea en la sangre es la T4. La forma principal, vamos a decir, de la cantidad, por cantidad, no por función. Entonces, la mayor cantidad, podríamos decir más fácilmente, la mayor cantidad de hormona tiroidea presente en la sangre es la T4. T4. Y dice que tiene una semivida más larga que la T3. Otra característica. T4 está en mayor proporción y además tiene una vida un poquito más prolongada que T3. Muy bien. Ahora, la proporción de T4 a T3 liberada en la sangre es aproximadamente de 20 a 1. Miren, imagínense, 20 veces tenemos hormona T4 contra 1, que es la T3. Pero esto no es estable. Quisiera que comprendan, no es estable, no es que así va a ser todo el tiempo. No,
sino que va a depender de las necesidades del organismo. Hay organismos que necesitan más hormona tiroidea activa, entonces va a metabolizar más la T4 para transformarse en T3. Y entonces vamos a tener que va a aumentar esa proporción, va a bajar a favor de la tiroidea T3, va a aumentar la T3. Entonces, ahora dice aquí, la tiroxina es convertida primero en T3, 3 a 4 veces más potente que la T4. Es más potente, 3 a 4 veces. Por eso es que hay autores que dicen que tendría un poquito de función la T4, pero la que sí tiene plena acción y la que es decir, es reconocida como hormona activa del tiroides es la T3. Muy bien. Estas son tratadas posteriormente por descarboxilación y desyodación para producir T3, o sea, la triiodotironina y la tiroxina como está aquí. Bueno, lo voy a ver. Este es un producto de desecho, perdónenme. Aquí dice pironamina. Lo dejaremos a un lado. Incluso me voy a querer y vamos a hacer una cosa. Si ustedes tienen su información, ya lo están manejando, lo que les he mandado por WhatsApp, tenle esa parte, por favor. Nos va a complicar, ¿sí? Entonces, le vamos a quitar escrito más. Listo. 3 iodotironamina. Ya. Entonces, ya. La T3 y la T4 atraviesan la membrana celular con facilidad, ya que son moléculas lipofílicas, que sí que tienen apetencia por las grasas, pueden pasar perfectamente esa capa bilipídica que tienen todas las membranas de las células. Muy bien. Y funciona vía de una serie de receptores nucleares en el núcleo de la célula. Entonces, los receptores de hormona tiroidea. Entonces, ¿dónde trabaja? Trabaja en el núcleo directamente, para dar instrucciones, para que el núcleo sea el que comande siempre y además se produzcan todas las acciones que se necesitan en ese momento. Muy bien. Entonces, veremos un poquito efectos fisiológicos. Ya en la otra información habíamos visto efectos fisiológicos. Van a ver que no están lejos de los efectos. Este es otro autor, pero van a ver que no hay gran variación. Algunos van a insistir más sobre algún aspecto, pero básicamente lo que es más importante lo vamos a recalcar hoy día, ¿no es cierto? Primero, entonces dice aquí, incrementa el gasto cardíaco. Que sí que estos pacientitos van a tener un poquito de aumento de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Y peor si están con exceso de hormona, no se olviden. Entonces ya esto va a aumentar ostensiblemente esa frecuencia cardíaca, ese gasto cardíaco va a aumentar mucho más, ¿cierto? Pero esto nos sirve para tener presente lo que va a pasar. Quiere decir que la hormona de por sí incrementa el gasto cardíaco. Muy bien. Después, ¿qué dice? Incrementa la frecuencia cardíaca. Lógicamente, si aumenta el gasto cardíaco, o sea, el funcionamiento del corazoncito, vamos a tener que va a aumentar la frecuencia cardíaca. Listo. Incrementa el metabolismo de las proteínas y los carbohidratos. Incrementa el metabolismo de las proteínas y carbohidratos. Esto les sirve a ustedes. Quiere decir que los pacientes que tienen hipertiroidismo va a ser peor, ¿cierto? Sus carbohidratos rápidamente van a ser, vamos a decir, exterminados, si usted quiere, y las proteínas, eso ya es más grave, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Qué función tienen los carbohidratos? A ver, ¿qué me dice?
Su función de los carbohidratos es energética. Energético. ¿Qué más? A ver, señorita, qué bien que esté participando. ¿Qué más es? Señorita Lucas, creo que estaba usted participando un poquito. Me agrada muchísimo que participe. Estaba diciendo que son energéticos, que dan energía. Muy bien, señorita. ¿Y cuál es el otro componente que da energía? De los tres que conocemos. Las grasas también. Las grasas, muy bien, excelente, excelente. Esos principios son básicos, ¿no es cierto? Ustedes dominan eso y está excelente. Entonces, los dos elementos. Y las proteínas que más tienen una función que será llamado plástica, ¿no? Plástica. Entonces, esta función plástica está relacionada con reponer los tejidos, Estructurales, profe. tejidos estructurales, excelente, muy bien. Entonces, esta función plástica es fundamental, ¿no es cierto? ¿Por qué plástica? Porque, por ejemplo, hay una herida, ¿no es cierto? Para que sane la herida, se necesita una buena proporción de proteínas para que vayan a cerrar la herida, ¿no es cierto? Pacientes que no tienen una buena consolidación de sus heridas, habría que analizar qué pasa con sus proteínas, cómo es su dieta, ¿no es cierto? Entonces, saber esas cosas. ¿Qué más tenemos? Incrementa el metabolismo basal. Esto todos los autores lo van a repetir una y otra vez. Siempre, autor que vean ustedes, hablando de tiroides, incrementa el metabolismo basal. Listo. Entonces vamos a ver que el metabolismo basal es el que va a generar el calor en el cuerpo, ¿no es cierto? Incrementa el calor. Entonces vamos a tener que son personas, cuando están con hipertiroidismo, no son personas que están como hirviendo, ¿no es cierto? Como hirviendo. En cambio, los que están con hipotiroidismo son lábiles al frío. Lábiles al frío, ¿no es cierto? Sienten el frío, pero en forma realmente aguda, ¿no es cierto? Está haciendo frío en el medio, pero ellos sienten más. ¿Okay? Hipotiroidismo. Estamos dando gatitos. Muy bien. Regulan el metabolismo óseo. Miren, qué interesante. Es decir, que las hormonas tiroideas tienen gran función sobre el tejido óseo. ¿Por qué? Porque hemos descubierto, ya en la anterior clase, que además de las T3 y T4, ¿cuál era la otra hormona que se producía? ¿Qué me dice? Vean a ver sus apuntes. Calcitocina. Calcitonina. ¿Cómo? Calcitonina. La calcitonina. Calcitonina. Eso, señorita, excelente. Calcitonina. Calcitonina. Muy bien. Muy, pero muy bien. ¿Y qué hace la calcitonina? Regula el calcio en el cuerpo. Regula el calcio en la sangre, dicen. ¿Cómo? A ver, por favor, saldremos de dudas. Lo están haciendo muy, pero muy bien. Les aviso que me están alegrando la tarde. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Por favor, ¿qué hace la calcitonina? ¿Cuándo actúa la calcitonina? Cuando hay exceso de calcio en los huesos. ¿No? En la sangre. Sangre. La sangre. Y no pasa a los huesos. Lo lleva al hueso. Todo está en la sangre. En la sangre. Ellos se fijan qué está pasando en la sangre. Hay mucho calcio en la sangre. Inmediatamente ese calcio lo va a llevar al hueso. Lo lleva a su depósito natural, que es el hueso. ¿Qué más hace? Va a retrasar la absorción del calcio. Y así muchas funciones para que no exista mucho calcio en la sangre. Miren, qué bonito. ¿No es cierto? ¿Qué más puede hacer? Pero miren, esto es increíble. Por eso se planteaba antes el tratamiento con calcitonina. ¿Por qué? Porque se le daba calcio a la persona. Lo primero, había que darle calcio por vía oral, ¿no es cierto? Para que llegue calcio a dónde? A la sangre. Entonces, una vez que el calcio está en la sangre, se le daba calcitonina para que ese calcio lo lleve al hueso.
Entonces, para la osteoporosis era un tratamiento muy indicado, ¿entiendes? Ahora no se le está dando ya mucha importancia a la calcitonina, más se está hablando de como tratamiento del dolor. Es otro capítulo, ¿me entiendes? Pero hay autores que siguen defendiendo esa posición. Ahora, para terminar el cuadro y para que estemos tranquilos, ¿qué pasa cuando no hay calcio en la sangre? ¿Qué elemento, qué hormona sale? ¿Cuáles son las hormonas que se encuentran, es decir, las glándulas que se encuentran por detrás de la tiroides? ¿Quién me hace recuerdo? Habían cuatro glándulas que están en la cara posterior de la tiroides. Son las paratiroides. Anoten, por favor. En la cara posterior de tiroides se encuentran cuatro glándulas pequeñitas, como cuatro botones, vamos a decir. Y es allí donde se encuentran ubicarse estas glándulas, que son las glándulas paratiroides. ¿Y qué secretan estas hormonas, es decir, estas glándulas paratiroides? Secretan la paratormona, así de facilito. Entonces, paratiroides, ¿qué secretan? Paratiroides. La hormona, la paratiroides, ¿qué secreta? Paratormona. Ahora, ¿qué acción tiene la paratormona? Contrario a la calcitonina, contrario. ¿Qué significa eso? Que si no hay calcio en la sangre, sale inmediatamente esta hormona, que es la paratormona. ¿De dónde creen que va a sacar el calcio la paratormona? ¿De la sangre? Del hueso. Del hueso. No hay calcio en la sangre. No hay calcio en la sangre. Entonces sale inmediatamente la paratormona. Sale la paratormona. ¿De dónde va a sacar el calcio la paratormona? ¿Dónde está localizado el 99% del calcio? En el hueso. En los huesos. En el hueso. Bien, excelente. Entonces, ¿de dónde va a sacar esta paratormona? De los huesos. ¿De dónde? Pues, De los huesos. De los huesos, hijitas. Muy, pero muy bien. Y entonces, ¿qué le va a pasar al pobre hueso? ¿Qué le va a pasar al hueso? Que le está usted quitando, es decir, la paratormona, ¿no? Se descalcifica. Se va a descalcificar. ¿Y va a entrar en qué? Osteoporosis. Ahora sí. Entonces ahí están viendo un mecanismo por los cuales se puede presentar una osteoporosis. Muy bien, muy bien. Entonces ahí tenemos esas hormonas, ¿cierto? Las que está aquí adelante, para regular el calcio, que está en exceso en la sangre. Las que están detrás de esta glándula, que se llaman las glándulas paratiroides, secretan la paratormona, que esa es la que cuando no hay calcio en la sangre, inmediatamente sale la paratormona y va al tejido óseo. ¿Y a quién creen que lo van a estimular para que trabaje más, para que haga su función de sacar ese calcio? Aquí, de las células que conocemos a nivel del tejido óseo. Al osteoblasto. ¿Óseo? Osteoblasto. No, por favor, no me hablen de osteoblasto. ¿A quién? Blasto. Al osteoclasto. Entonces lo estimula el osteoclasto. ¿Qué hace el osteoclasto? Destruye los huesos. láminas del tejido óseo. Y entonces de ahí va a salir todo el calcio. Y retira todo el calcio, imagínense. Y ese calcio va a la sangre, ¿me entiendes? Y sube el nivel de calcio en la sangre. Eso es lo que hace la paratormona. ¿Está bien? ¿Está bonito? ¿Se entendió esta cosa? Ya ustedes van a tener una idea aproximada del manejo hormonal del calcio. Qué bonito, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿alguna otra cosita más que llama la atención? A ver, dentro de estas funciones, de las cosas que no hemos dicho la anterior clase cuando hemos hablado de la tiroides.
¿Qué les parece a ustedes? A ver, ¿quién participa? ¿Qué cosa rara está apareciendo aquí? Vean, por favor, analicen y qué les llama la atención. Profe, lo que dice aumenta la eritropoyetina. Excelente, señorita, muy, pero muy bien, muy bien. La eritropoyetina, aumenta la eritropoyetina. Eso no lo reconocen la mayoría de los autores, le aviso. Pero ¿para qué nos sirve a nosotros? ¿Por qué lo he mantenido ahí? Porque para que sepamos qué es la eritropoyetina. ¿Alguien tiene noción de lo que es la eritropoyetina? Yo sé que esto es fisiología, no es casi anatomía, pero mejor sería si lo anotan. La eritropoyetina es una hormona, ¿no es cierto?, que aumenta la producción de glóbulos rojos, la eritropoyetina. Entonces, ¿dónde creen que va a actuar? ¿Dónde se forman los glóbulos rojos? Se forman en la médula ósea, en la médula ósea, en la médula ósea. Quiere decir que en la médula ósea de los huesos planos, cuando ya somos adultos, en los huesos planos de los adultos, es ahí donde se forman los glóbulos rojos. Pero, ¿cuál es el estímulo entonces? ¿Cuál es el estímulo? ¿Cuál es el estímulo? La hola. La Eritropoyetina. eritropoyetina. La eritropoyetina. ¿Dónde se produce la eritropoyetina? Fundamentalmente. Médula. 99%. Médula ósea. ¿Dónde? La médula ósea. No, En los glóbulos rojos. no. ¿Dónde se produce la eritropoyetina? Se produce a nivel del riñón. El riñón es el que produce eritropoyetina. Entonces, ¿a quién esta hormona tiroidea, a quién lo va a estimular para que produzca eritropoyetina? Al riñón. Al Riñón. riñón. Porque el riñón es el que produce la eritropoyetina. Y esta eritropoyetina va a estimular a nivel de la médula para producir, entonces, lo que es los glóbulos rojos. Entonces, estamos hablando de anatomía, ¿verdad? Lastimosamente me estoy metiendo mucho con lo que es Dice, fisiología. disculpe, Pero vale ¿qué la dijo? pena que ustedes una vez ya conozcan esto. A ver, Dice, pregunta. Diga. al principio dijo la eritropoyetina es una hormona que aumenta. ¿Y qué fue más lo que dijo? Me faltó Que eso. aumenta, es decir, que aumenta y que estimula la producción de glóbulos rojos. Aumenta y estimula la producción de glóbulos rojos. ¿Dónde? En la médula ósea. En la médula ósea. ¿Dónde se produce la eritropoyetina? En los riñones. En los riñones. Listo. Gracias, Lice. Entonces está usted aprendiendo mucho de fisiología, ¿cierto? Nuestra clase es anatomía, pero le estamos aplicando algo de fisiología para que usted conozca más. Es una maravilla esto. Entonces, vemos aquí, aumenta la eritropoyetina. Esto era lo raro. Ahora ya no es raro. Ya sabemos qué pasa con la eritropoyetina. ¿Listo? Regula el metabolismo óseo. Claro que regula el metabolismo óseo, por supuesto. Si estimula, vamos a decir, si produce calcitonina, pues, entonces tiene relación con el tejido óseo. ¿Sí o no? ¿Cierto, verdad? Después, permite la respuesta correcta del centro respiratorio a la hipoxia y la hipercapnia. Hipoxia es cuando falta de oxígeno. Hipercapnia cuando hay un exceso de CO2. No importa que se olviden estas cosas, no importa, no se les va a pedir. Esto nada más quiero una curiosidad que le he dejado ahí para que esos términos vayan manejando adecuadamente. Ustedes con toda seguridad que van a pasar otro próximo semestre y van a llevar seguramente mucho de lo que estamos hablando. ¿Qué dices? Lice, ¿qué era hipercapnia?
Hipercapnia es un Exceso. aumento de lo que es el CO2. CO2. Gracias, Liz. El otro es hipoxia, falta de oxígeno. Y el otro hipercapnia, es aumento del CO2. Muy bien, lo dejaremos ahí. El mecanismo de biosíntesis puede ser esquematizado del siguiente modo. Voy a explicarles un poquito esta cuestión. Por favor, quisiera que la tomen en cuenta cómo se produce, cómo es, esto es fisiología, pero tiene relación, ¿por qué razón? Porque si nosotros nos quedamos pensando que la glándula tiroides produce T3 y T4, pero ¿cómo produce T3 y T4? Entonces vale la pena que tengamos una idea, por lo menos. No les voy a preguntar esto, les prometo que no voy a preguntar esto. Mecanismo de biosíntesis, no vamos a preguntar. Pero eso sí, que tenga un respaldo para que en algún momento ustedes, incluso esta información la pueden complementar. Hay muchos otros datos más que quizás podrían agregar a esto para que la información sea más completa. Eso se ve en los libros vamos a decir, de fisiología de Guyton. Entonces, en algún momento van a necesitar ese libro. Bueno, muy bien. Veremos un poquito. Miren, ¿qué dice el primer mecanismo? Oxidación del yodo por medio de las peroxidases. Primer proceso. El yodo tiene que estar oxidado para poder entrar a la glándula tiroidea para producir las hormonas. El yodo tiene que estar en su forma oxidada. ¿Listo? Muy bien. Primer elemento. Segundo, yodación del aminoácido tirosina. Yodación. ¿Qué es la yodación? El yodo se va a acoplar a la tirosina. El yodo se acopla a la tirosina. Quiere decir que en uno de sus carbonos de lo que es la tirosina, en uno de sus carboncitos, se va a unir. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el primer proceso. Entonces, yodación del aminoácido tirosina, el primer proceso. El yodo se acopla a la molécula de la tirosina. ¿En qué parte? En la tiroglobulina. ¿Qué es la tiroglobulina? Es la proteína, es decir, es el lugar donde está la proteína, la tiroglobulina. Es el lugar del tiroides donde se encuentra, vamos a decir, la tirosina. No está andando por cualquier lugar, ¿me entiendes? Tiene un lugarcito que es la tiroglobulina, una proteína especial dentro del tiroides. Muy bien. ¿Y para qué es esto? Para la elaboración de la monoiodotirosina, MIT, y de la diiodotirosina. Lo dejamos ahí. Acoplamiento del yodo a la tirosina para formar T3 y T4. Quiere decir que T3, hemos dicho, significa que tiene 3 moléculas de yodo. T4, 4 moléculas de yodo. ¿Listo? Esa tirosina son 2 moléculas, por si acaso. Dos moléculas de tirosina que se juntan, ¿no es cierto? Y vamos a tener. Nada más que para salir de dudas, les voy a mostrar una pequeña imagen, nada más. Es decir, voy a hacer una cosita estricta, extra, en este momento se me ha ocurrido para que ustedes tengan una idea de la asunto. Vamos a ver cómo nos va con esto. Muy fácil. Me dicen si es que se entiende o no se entiende. Entonces,
Fíjense, ¿se puede ver esta imagen, por favor? ¿Se puede Sí, ver? Sí, Sí, dice, sí Aquí se está ve. viendo, miren, esta es una molécula de tirosina y aquí está la otra molécula de tirosina. Una, dos. Y cada una de estas moléculas tiene su lugar para copar un yodo. Y aquí tenemos. ¿Qué sería esta? ¿Quién me dice? Una T3, dice. Muy bien, la T3, excelente. Y ahora, Una T4. 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 Entonces lo han comprendido, lo han comprendido. Eso es lo que prácticamente está pasando dentro del organismo. Quiere decir que va acoplándose moléculas de yodo a estas dos que se han unido, ¿no es cierto? Y forman entonces lo que es la T3 y la T4. Listo. Las células secretoras producen una voluminosa glucoproteína, la tiroglobulina. Quiere decir que las células secretoras, estamos hablando del tiroides, no se hagan problema. No importa si se olvidan esto. Lo importante es que ya saben que va a haber dos hormonas, T3 y T4. Lo demás es cómo se están formando, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué se liberan del folículo que constituye la mayor parte del coloide? ¿Saben qué es el coloide? Es la célula, se lo explicaré aquí. Tomás, soportenme de esta cosa para que tenga una representación de lo que es el coloide. Ahí está. Miren, fíjense, por favor, echen una miradita, ¿no es cierto? Ahí tenemos unas células que están rodeando a esta parte central. En esta parte central se encuentra el coloide. Entonces, aquí le vamos a poner que existe esta parte central, ¿cierto? Entonces, ahora sí. Ya. Esta parte cerchadita es el coloide. Aquí está, ¿es cierto? Ahí está el coloide. Fíjense, en la parte del centro se ha formado el coloide. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Ya. Entonces, es ahí donde va a funcionar todo. En esas células, ese grupo de células que están formando este elemento, que es el coloide, que está rodeado de células, es ahí adentro donde se va a formar todo. ¿Listo? Muy bien. Las células secretoras producen una voluminosa glucoproteína de tiroglobulina, que se libera al folículo, lo que constituye la mayor parte del coloide. La mayor parte está constituida por eso. Después, la captación del yodo plasmático mediante la bomba de yoduro de la célula tiroidea y gracias a la acción de la peroxidasa. Mire, todos son detalles. Si lo pueden leer con calmita en su momento que ustedes tengan libre, léanlo un poquito. Y si no le entienden, entonces charlamos la próxima clase. Pero esto es fisiología. Lo dejamos ahí. Y entonces en el coloide se formará primeramente la monoyodotirosina. Monoyodo. Quiere decir que es una sola molécula de estas. Ahí está. Esta sería una molécula. Fíjense, por favor. Monoyodotirosina. Mono, una.
y se va a unir a otra, que también puede ser que tenga yodo, y entonces nos va a dar lugar a otro compuesto. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos que colocar aquí? El coloide se forma primeramente la monoiodotirosina y la diiodotirosina. El coloide del que forma parte la tiroglobulina contiene las hormonas tiroideas, es captado en forma de pequeñas gotitas. Quiere decir que las hormonas que están ahí están como pequeñas gotitas, transportados al capilar sanguíneo, parte de los cuales se vierten al torrente circulatorio. El tiroides libera mayormente tetraiodotironina y o tiroxina en menor proporción, y aquí tenemos que en menor proporción la triodotironina. En el tejido periférico T4 se transforma en T3, eso ya sabemos. Tras su liberación, las hormonas tiroideas se combinan inmediatamente con proteínas plasmáticas. La globulina fijadora de tiroxina capta la mayoría de hormonas liberadas y se unen con mayor afinidad a la tiroxina que la triodotironina. Es decir, que la hormona se va a fijar más a la albúmina, por ejemplo. ¿Cuál es la, vamos a decir, la T4? Se ha de fijar más. ¿Sí? Muy bien. En cambio, la triodo, que es de menor cantidad, va a salir para trabajar inmediato, ¿no es cierto? Pero hasta ahí nomás. Ahora, esto ya viene a ser más importante. Esto de aquí, déjenlo, no sé, no está bien digerido, pero es ¿por qué? Porque esto es fisiología, ¿cierto? Quizás debería haberlo quitado, pero quiero que comprendan que es un proceso un poquito más complicado. Nada más para eso. Entonces, la menor afinidad a la triodotironina por las proteínas puede justificar su mayor, vamos a decir, su mayor rapidez de acción y su mayor brevedad. Que es decir, que la triodotironina, ¿no es cierto? O sea, la T3, tiene una acción muy rápida y además dura menos circulando en la sangre. Muy bien. Las hormonas tiroideas se metabolizan mediante la desiodación. Quiere decir que para que desaparezcan estas hormonas una vez que han actuado, una vez que han hecho su efecto, tiene que quitarse yodo. Y existen en diferentes órganos, como hemos visto en la anterior clase, el hígado, el páncreas, hay varios tejidos que tienen su desiodasa. ¿Para qué? Para quitar a estas moléculas el yodo. ¿Listo? Sobre todo a nivel hepático, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con el yodo? Ese yodo que ha sido quitado, es reciclado. En pocas palabras, es reciclado. Va a servir para seguir produciendo hormona. Miren qué interesante. Quiere decir que ese yodo no es un yodo que se elimina, no, es un yodo que se sigue manteniendo en el organismo para formar otra vez hormona. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, los derivados conjugados se hidrolizan en el intestino y liberan de nuevo la hormona que entra en el circuito enteropático, por lo que se prolonga su vida media hasta un 20% de la tiroxina se elimina con las heces. Solamente la tiroxina se puede eliminar hasta un 20%. Pero normalmente hay un circuito, que es decir, que sale del intestino, es aprovechado otra vez en el intestino, vuelve a la sangre, pasa por el tiroides, se sigue formando, se sigue completando la formación de otra vez hormona y este ciclo se sigue permaneciendo. Para usar, no sé si para usar. Pero, cuando no hay yodo, no sirve para nada ese ahorro. Tras la liberación de hormonas activas, el yodo de los derivados no activos se reutilizan. Del mismo modo, se recupera parte del yodo contenido en las hormonas tras su utilización. Quiere decir que se vuelve a utilizar el yodo. Aquí nos lo está diciendo bien clarito. Entonces dice, se recupera parte del yodo contenido en las hormonas tras su utilización. Por otra parte, el tejido tiroideo adapta su fisiología de modo que
se forman y se garantice la producción hormonal con el máximo provecho del yodo. El yodo es capital, por lo tanto, se deben aprovechar. Ahora sí, vamos a mirar una curiosidad más. ¿Está bien? Entonces, hemos visto cómo se forma, hemos visto sus funciones del yodo. Ahora vamos a mirar un poquito aquí los excesos. El exceso de yodo, de hormona tiroidea y la deficiencia de hormona tiroidea. ¿Listo? Entonces, hipertiroidismo, hipotiroidismo. Saber un poquito, ¿me entienden? Que tengan una idea, porque sería, para mí no tiene sentido, ¿no? Que si agarramos y vemos una hormona y no sabemos para qué sirve, y no sabemos qué pasa si hay un exceso, qué pasa si hay disminución, eso nos interesa. Y eso es lo que van a ver ustedes. De repente no van a ver nada de eso, o sea, no les va a interesar cómo se va formando el yodo, no importa. Pero sí les debe interesar qué pasa cuando hay hipertiroidismo. ¿Qué será hipertiroidismo? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué será hipertiroidismo? ¿Qué idea tienen de hipertiroidismo? ¿Qué les dice esa palabrita? Hipertiroidismo. Es cuando el metabolismo está acelerado. Ya, pero esa es la consecuencia, señorita. ¿Qué será hipertiroidismo? Aumento de la hormona. De la glándula. Claro, hiperfunción de la glándula. Está produciendo más hormona tiroidea que lo necesario. Por eso se llama hipertiroidismo. ¿Y hipotiroidismo qué será? Hola. Disminución de la hormona, profe. Disminución de la producción de la hormona. A ver, siempre producción, por favor, siempre producción. No es que la hormona aparece como un milagro. La hormona se tiene que formar en la glándula tiroidea. Nunca se olviden eso. Se tiene que formar. Entonces, hipertiroidismo, ahora sí le daremos el enfoque cabal del asunto. A ver, ¿qué me dice? Señorita Fanny. A ver, profe, ahí va. Sí, aquí estoy. Listo. Entonces sería hipotiroidismo, sería disminución de la producción de la hormona. Listo. Muy bien. Y hipertiroidismo. Ya, ese en cambio es aumento de la hormona, de la producción de la hormona. Ahora sí. Ya estaba usted volviendo a lo Listo, mismo de profe. antes, ¿no? Aumento de la hormona, no. Aumento de la producción, porque es el tiroides el que está produciendo. Por eso dice hipertiroidismo. El tiroides está trabajando, produciendo más hipertiroidismo. Hipotiroidismo quiere decir que el tiroides está produciendo menos. ¿Ahora se entendió? Por favor. No es que hay hipotiroidismo, hay menos hormona en la sangre. No, es el tiroides el que está trabajando mal. En un caso está trabajando más y en el otro caso está trabajando menos. Listo, ya está. Entonces, vamos inmediatamente a mirar este cuadrito. Voy a pedirles, por favor, que participen activamente y voy a ir, vamos a decir, viendo quiénes están participando con nosotros en la clase y quién no está participando. Yo evalúo esas cosas y las notas de prácticas vienen de ahí, han venido de ahí. Entonces, Profe, diga. una observación, porque siempre que pide participación empieza por los primeros y a veces a los últimos nunca nos da la oportunidad Ya, de participar. vamos a hacer una cosa, voy a empezar por los últimos. ¿Les parece? Así, Ya. un día por los primeros, otro por los últimos, y así participamos todos. Por supuesto. Ah, Buena gracias. la observación. Muy bueno. Entonces, señorita Wolf, Ya le hice. ¿le parece? Sí, aquí Entonces, estoy. entonces, léame el primer estadio. ¿Qué dice? Dice hipertiroidismo. ¿Qué le pasa cuando hay hipertiroidismo? Dice, estado de gran excitabilidad, intolerancia al calor. No. El primer rubro nada más. Ah, ya.
¿Estado de qué? De excitabilidad, de Ajá. gran excitabilidad. ¿Qué será eso, señorita? ¿Cómo usted explicaría ese estado de hiperexcitabilidad, de gran excitabilidad? Como hiperactividad. Como hiperactividad, ¿ya? Pero ¿qué más? Pues para aclarar, porque de repente no le van a entender. ¿Cómo sería eso? También puede ser un alto estado de ansiedad, también, ¿o No, no? no, 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 ¿No? no, 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 no. Entonces, como que con mucha energía. Quizás como mucha energía, pero ¿cómo lo traduce usted para que las personas lo entiendan? Porque Ya, a ver, la hiperactividad sería como un estado de poca quietud, ya en ahora donde sí, uno, ya está mejor la cosa, ya está mejor. Quiere decir que las personas están inquietas. Muy exacto, bien, perfecto. Están inquietas las personas. Ya tenemos un primer parámetro para saber cómo podemos traducir ese estado de gran excitabilidad. ¿Qué otra cosita más? A ver, vamos a seguir participando. Señorita Vilca, Yesenia, ¿qué opinión tiene usted? Bien que hemos empezado por la parte final, porque estamos viendo que dicen presente y ya no están. Bueno, muy bien, no hay problema. Cada uno es juez de su comportamiento. Muy bien. Seguimos adelante entonces. Villarruel, Romy. Seguimos adelante. Ventura, Cintia. Licen, ¿me escucha Licen? Ahora sí le escucho. Señorita, seguimos con este primer parámetro, primer elemento identificado. ¿Cómo usted podría dar un ejemplo más, aparte de lo que nos han dado como ejemplo? La señorita Wolf nos ha hablado de un estado. ¿Qué dice usted? ¿Qué opina? Si ha estado en la clase, va a poder Sí, decir. Licen. He estado, pero, o sea, aparte del estado del que comentó mi compañera, no sé, estoy pensando, ¿no? También para poder dar otro ejemplo. A ver. A ver, hola. No sé, Licen, la verdad. Bien facilito, ¿no? Un estado de hipernerviosismo, ¿no es cierto? Son personas que de pronto es como si alguien se estuviera persiguiendo. Entonces están intranquilos, todo el tiempo están mirando, ¿no es cierto? Es como si alguien los va a atacar, por ejemplo, ¿no es cierto? Como si alguien esté detrás de ellos para atacarlos, pero no hay tal cosa, ¿entiendes? Sí, Licen, pero le cuento algo Estado así. de gran nerviosismo, ¿entiendes? Y están listos para reaccionar ante todo. Están como, ¿no es cierto? Sí, Están Licen. listos para reaccionar. Eso sería excitabilidad. ¿Y qué pasa al otro lado si hay hipotiroidismo, señorita? Lea usted. Del hipotiroidismo es fatiga, sentimiento de lentitud, sensibilidad al frío. Muy bien, pero entonces, ¿cómo lo podría hacer un ejemplo usted, perdón, de este cuadro de fatiga, de sentimiento de lentitud? ¿Cómo lo ejemplariza este De dato? cansancio, o sea, de fatiga, ¿no? O sea, de su cansancio, porque también dice ahí, ¿no? De sentimiento de lentitud, o sea, que no hay esa... Es como si estuvieran cansados, dice, ¿no? Fatiga, cansados, no tienen ganas de poder trabajar. Entonces usted le dice, mire, vamos a ir al parque. No ahora, ¿no? No tiene muchas ganas. Y si va,
se sienta en el parque, es decir, en algún sillón, una silla, una banqueta del parque, se queda dormida. ¿Sí? Sí, Entonces, sentimiento de lentitud, todo con calma, ¿cierto? Es por eso que estas personas, miren lo que es normal en estas personas. Se suben a los micros y en los micros se duermen y se pasan su parada, se pasan. ¿Por qué? Porque hay ese sentimiento de cansancio, ¿me entiendes? Es como si todo el tiempo estuvieran cansados. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Muy bien, señorita. Entonces, usted, señorita Cintia, muy bien. Pasamos a Vázquez Wendy. Señorita Vázquez, nada. Bueno, muy bien. Presente, Lice. Trujillo Alejandra. Presente, licenciado. Vázquez, Señorita ¿está listo? Vázquez está ahí, está presente. Sí, ¿Sí? presente. Hola. Vázquez. No. Primero Vázquez. Me ha parecido que Presente, estaba. Lice Vázquez. Ya, muy bien. ¿Cuál es el punto que nos corresponde? El siguiente. Si usted estaba siguiendo en la clase, va a poder identificar qué es lo que nos toca. ¿Cómo es, señorita Vázquez? Tienen que seguir la clase, tienen que seguir la clase. Trujillo Alejandra. Presente, licenciado. A ver, ¿qué viene ahora? Tolerancia al calor. Ah, intolerancia al calor. ¿Qué significa eso, señorita? Muy facilito, pero ¿qué significa? ¿Cómo lo Que expresaría usted? yo creo que no toleraría altas temperaturas. Ya, está bien, le voy a aceptar. Muy bien. Quiere decir que todo el tiempo van sintiendo, ¿no es cierto?, calor. Incluso si la temperatura no está muy subida, está en término medio, estos pacientes tienen calor. Y vamos a saber por qué sienten calor estos pacientes, estas personas. ¿Listo? Y a ver, señorita, usted mismo, ¿qué pasa en el otro lado? Igual que no soporta no soporta temperaturas bajas. Muy Fácil. bien. Entonces, sensibilidad al frío, ¿no es cierto? Son muy sensibles al frío. Está haciendo un poco de frío, pero ellos ya exageran, ¿no es cierto? Para ellos es demasiado el frío. Es un frío soportable, para ellos no. Es un frío muy fuerte, ¿entiendes? Entonces, por eso es que son lábiles al frío. No soportan el frío. Muy bien. Gracias, señorita. Seguiremos adelante. Vamos a ver aquí la señorita Trujillo nos ha ayudado. Ticona Zulema. Señorita Zulema. ¿Nada? Bueno. Sierra Helen. Aquí, Lice, toca Vamos. Entonces, aumento de la sudoración. ajá. Aumento de la sudoración. ¿En qué momento hay sudoración? A ver, señorita. Conocemos ejercicio, conocemos ejercicio. Cuando hacemos ejercicio. ¿Cuándo más? También cuando nos ponemos a veces nerviosos o estamos Muy bien. comenzamos a sudar. Pero muy bien. Excelente. Es una buena respuesta. Porque no solamente cuando hacemos ejercicios, ¿no? Porque si fuera así, entonces estaríamos tranquilos, ¿no? Pero también sin hacer ejercicios, nos ponemos nerviosos y empieza la sudoración, especialmente en las manos, ¿no es cierto? Hay muchas personas que son sensibles a Yo soy así. ¿no es cierto? Sí. Entonces, y hay otras personas, les voy a contar esto. Hay otras personas que, por ejemplo,
tienen un exceso de sudoración a nivel de las axilas. ¿Me entienden? Y esto ya es un cuadro muy, muy preocupante, muy preocupante. Estas personas incluso muchas veces tienen que recurrir a un tipo de cirugía, de un bloqueo de tipo nervioso. ¿Ustedes se acuerdan del sistema nervioso, no es cierto? En el sistema nervioso habíamos visto que el sistema simpático tenía unos ganglios, ¿no es cierto? Y se bloquea uno de estos ganglios. Quiere decir que se le anestesia ese ganglio para que no funcione, o se lo destruye directamente, pero no se le da tan lejos, ¿no? Sino se les anestesia y deja de tener ese exceso de sudoración. ¿Sí? Lo dejaremos a un lado. Eso es de tipo nervioso. Pero en el caso de hipertiroidismo hay un aumento de la sudoración. En cambio, en el hipotiroidismo no hay. Más bien la piel está seca. Aquí deberíamos ponerle, ¿no? Piel seca. Es una característica. La piel seca. El cabello medio reseco también. ¿Sí? Gracias, señorita. Estamos bien. Señorita Sierra ha participado con nosotros. Perfecto. Listen, disculpe, Zulema Ticona, no he podido activar mi audio. Ahora sí, señorita Zulema. Siga usted. Entonces, ¿cuál es el siguiente texto? Ya, dice adelgazamiento leve o extremo. Muy bien. Entonces, en el hipertiroidismo es otra característica. Estas personas empiezan a enflaquecer tremendamente. Ahora, al final vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces, porque si nos adelantamos, seguramente no vamos a llegar a sacar buenas conclusiones. Entonces dice que hay un adelgazamiento leve o incluso extremo, ¿no es cierto? Y después, ¿qué tenemos al otro lado, señorita? Es aumento de peso. ¿En qué? En qué? hipotiroidismo. Ah, muy bien. En el hipotiroidismo, aumento de peso. Entonces ya usted se va a orientar. Si usted ve una pacientita, una señorita, por ejemplo, que agarra y le dice, estoy aumentando de peso, pero yo estoy alimentándome igual, sigo comiendo lo mismo que antes. Sin embargo, ahora estoy empezando a aumentar de peso. Entonces, inmediatamente usted le pregunta, ¿y hace ese ejercicio? Igual que hace tiempo. Hago nomás ejercicios, todo, pero estoy aumentando el peso. Cuidado. Eso sí nos puede estar hablando de hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Listo. Después, seguiremos. Por favor, ya participó la señorita Zulema. Ahora vamos a pedir que la señorita Damaris nos ayude. Señorita Damaris. Presente, Mr. Presidente. ¿Qué tenemos? El siguiente paso. Ya, hipertiroidismo está como factor la diarrea de diversas magnitudes. Muy bien. ¿Y al otro lado? Y en el hipotiroidismo, el estreñimiento. Muy bien. El contrario de la diarrea. Este datito es un poquito, vamos a decir, llamativo. Porque la diarrea, lo primero que pensamos es que hay un proceso infeccioso, algo nos ha caído mal, un alimento que no está bien preparado, muchas cosas. Y lo último en lo que pensamos es que hay un hipertiroidismo. Por lo tanto, tiene que ser una diarrea crónica, no aguda, no aguda. Tiene que ser una diarrea crónica, que persiste, más de 15 días de diarrea. O de repente ni siquiera una diarrea frecuente, sino hay días con diarrea, otros días que están aparentemente normal, pero después se vuelve a repetir, se vuelve a repetir. Y entonces ahí ya tenemos que diferenciar si es una enfermedad celíaca o si es un problema de tiroides. Listo. Nos dejamos ahí. Pasamos inmediatamente a la señorita Ríos. Ah, perdón, no está. Aquí,
Roca y Ulisa. Presente, Lice. Eso, señorita. ¿Cuál es el siguiente rubro? ¿Qué es lo que nos dice? Debilidad muscular en el hipertiroidismo y en el hipotiroidismo, dolor muscular o articular. Muy bien, señorita. Debilidad muscular. Estas personas están aparentemente muy activas, pero sin embargo tienen debilidad. Y vamos a explicar por qué. Después dice, gracias, señorita, estamos viendo bien. Entonces, Rivero, señorita Rivero. Aquí estoy. Ya. ¿Cuál es el siguiente elemento que vamos a analizar? Nerviosismo u otros trastornos psíquicos, tristeza o depresión. Al otro lado, tristeza o depresión. En cambio, al otro tiene ciertos trastornos, ciertas ideas, ciertas fijaciones, ¿no es cierto? Muy bien. Pasamos inmediatamente aquí a Jordi. Jordi Quispe, ¿qué quieres decirnos, por favor? Bueno, en el hipertiroidismo, fatiga extrema e incapacidad de conciliar el sueño. En el hipotiroidismo, somnolencia. Muy bien. Entonces, estas personas generalmente se quejan de que en la noche la pasan muy mal, porque no pueden dormir. Están, vamos a decir, esperando que amanezca, porque de noche no pueden conciliar bien el sueño. En cambio, las otras somnolencia, ¿no es cierto? Se duermen en cualquier parte y van durmiendo en su cama también, siguen durmiendo. Muy bien. Muy bien, Jordi. Después, Paz, Noemí. Señorita Paz. Bueno, muy bien, muy bien. Mejía, Sheila. Presente, Lice. Ya, entonces, ¿qué pasa en el hipertiroidismo y en el hipotiroidismo en el siguiente? En el hipertiroidismo está el temblor en las manos y en el hipotiroidismo está la somnolencia. No. No, perdón, Temblor de las está manos, la ¿el lentitud. otro lado? Ya, Me confundí, lo siento. Muy bien, eso. Muy bien, gracias, señorita, está bien. Entonces, temblor en las manos, ¿es cierto? Como si fuera una enfermedad ¿cómo se llama? Parkinson. Parkinson, claro, el Parkinson. Sí, ¿cierto? Ya, listo. ¿Qué más tenemos? El último dato, por favor. Este dato es interesantísimo. Mejía, Sheila. Sí, Lice, Mejía. ya participé. ¿Perdón? Ya participé, Lice. Así está bien, perfecto. Seguimos, por favor, seguimos. A ver, aquí. Mamani Erika. Ya. En hipertiroidismo está exoftalmos. A ver, pronúnciamelo bonito eso. Yo sé que por primera vez lo debe estar pronunciando usted y todos los de curso también. Entonces vamos a aprender de ese término, ¿listo? Vamos a aprender ese término. Ese término se llama exoftalmos. Exoftalmos. A ver, ¿cómo decís ese término, señorita? Exoftalmos. Exoftalmos. Muy bien. Sí. Y al otro lado no dice nada, porque no tiene exoftalmos. ¿Listo? El hipertiroidismo se caracteriza. Yo diría que ya este es un síntoma real, es decir, un signo realmente importantísimo para hablar de hipertiroidismo. Y como no podemos quedarnos con las ganas de mirar una imagen, entonces la vamos a ver la imagen. ¿Listo? ¿Qué les parece esto? Hola. Ojos saltones. Sí, saltones, eso, saltones.
No es que ella esté haciendo así, al intento, no. A esta señora no le han dicho, a ver, le vamos a sacar una foto, a ver, mírenos, abra los ojos, no. Todo el tiempo está así, todo el tiempo está así. Esta es una característica de este problema. Miren, qué terrible, ¿eh? Qué terrible. Doctor, Hola. o sea, por ejemplo, el ex ministro, bueno, del anterior gobierno, Carlos Romero, tenía esos ojos así, entonces él tiene hipertiroidismo. Es posible, señorita, es posible. Porque tiene igualito. Es posible, señorita, es posible. Ustedes son muy ocurrentes, ¿eh? Bueno, vamos a leer aquí qué dice de hipertiroidismo, ¿listo? Entonces, usted, señorita, ayúdeme. Ya voy a leer. Sí. Hipertiroidismo es una afección en la cual la glándula tiroides produce demasiada hormona tiroidea. Aumenta el tamaño en la glándula tiroides. La enfermedad de graves en la forma más común de hipertiroidismo en ocasiones se debe a un adenoma tiroideo, tratamiento, ¿no? Sí. Expiración de la mayor parte de la tiroides. Gracias, señorita, muchas gracias. Entonces, miren, esta enfermedad generalmente se la conoce con el nombre de enfermedad de Graves y incluso tiene un apellido porque el autor que ha identificado esta enfermedad se llamaba Graves-Baseddow. Graves-Baseddow. ¿Está bien? Entonces, esta es la enfermedad de Graves-Baseddow. Pero no importa si ustedes no anotan nada de esto, no nos interesa. Lo único que yo quería que ustedes tengan una idea, qué es lo que va a pasar con el hipertiroidismo. Y esta es una característica. Yo creo que no se van a olvidar de esta imagen y no se van a olvidar de lo que estamos tratando. Y aquí tenemos otra imagen. Y aquí tenemos el hipotiroidismo. ¿Qué les parece esta imagen de esta personita? A ver, ¿quién me da una opinión? Se ve cansada. Y Se la pálida. nota cansada, ¿verdad? Se le ve fatigada, sí. A ver, opinen. Decaída. Se ve como si tuviera Muy sueño. bien. ¿Qué más? ¿Sus ojitos cómo están? Con ojeras. Como si Pálido. tuvieran ganas de dormir. Miren, parece que ya está por cerrar sus ojos. Están con los ojos ya listos para dormir, ¿cierto? Como una persona pálida. Ya, ¿qué más? En cuanto a su cabello, aun cuando parece que fuera un peinado actual, ¿no? Pero no es así, sino que aquí incluso se está manifestando su poca, vamos a decir, preocupación por su estado, vamos a Descuido. decir, ¿sí? Descuido. Como si estuviera descuidada. Muy de acuerdo, perfecto. A este otro lado, ¿qué pasa con este bebecito? ¿Qué le notan de raro? La lengüita está salida. La lengüita es lo que llama la atención. No es que esté salida, es un aumento, un ligero incremento en el tamaño de la lengua. Entonces, por eso es que va a estar en esta posición. Son lenguas un poquito más grandecitas, ¿entiendes? Entonces, va a estar en esta posición porque su lengua es un poquito más grande para esa cavidad. ¿Entiendes? ¿Y qué más tiene? ¿Qué más notan ustedes? Esa miradita, ¿no? Media confusa. Desviada. Que está como extraviada. No se sabe lo que está mirando, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos signos, o sea, hay muchos denominativos para esto. No le voy a decir nada de eso. ¿Listo? Entonces, ahí está. Entonces,
Aquí tenemos toda la parte de la formación, ¿no? Es decir, más del eje. Estamos hablando del eje, ¿no? El eje. Hipotálamo, hipófisis, tiroides, T3, T4. El eje. ¿No es cierto? Quiere decir que en estos pacientitos, para que produzcan T3 y T4, está aumentado el TSH y no hay respuesta. La respuesta es muy pobre. En cambio, al otro, vamos a tener que se produce gran cantidad de hormona, pero no hay respuesta, digamos, es decir, no hay parálisis a nivel del hipotálamo. El hipotálamo es como si no identificara el exceso de hormona. Bueno, vamos a mirar aquí ahora, ya antes de terminar, esto es lo importante. Vamos a sacar conclusiones. ¿Por qué creen que hay todo esto que se está presentando en el hipertiroidismo? Vamos a las funciones del tiroides. ¿Qué decíamos del tiroides? Aquí leeremos esto, por favor. Incrementa la frecuencia cardíaca y carbohidratos. ¿Qué más? Incrementa el metabolismo de proteínas y carbohidratos. Por lo tanto, ¿qué es lo que le va a pasar? Hemos dicho que ¿qué hacían los hidratos de carbono? A uno lo tenían ¿qué? Con energía. Mucha energía. Eso es lo que parece que tuvieran estas personas, ¿no es cierto? Que decir que están con un estado de nerviosismo increíble. Tienen su frecuencia cardíaca elevada, tienen su presión arterial elevada. Las hipertiroideos, esa es la característica. Usted les toma la presión, está elevada. Su frecuencia cardíaca elevada. ¿No es cierto? Y todo lo demás, ¿no es cierto? Metabolismo óseo aumentado. Entonces, ahí tenemos ese gran problema de estas personas. Y esas personas, como están con un metabolismo aumentado, el metabolismo basal aumentado, no van a poder ser gordas. Empiezan a enflaquecer más bien, todo lo contrario. Y su estado de nerviosismo es impresionante. En cambio, como no tienen hormonas las otras, las de hipotiroidismo, entonces todo se empieza a perturbar, ¿no es cierto? Entonces no va a haber incremento del metabolismo de las proteínas de carbohidratos, sino de las grasas. Se va a empezar a acumular. Y esta es una de las características, con esto terminamos. Y uno de los incrementos más importantes es que se incrementa el colesterol. Quiere decir que aquí lo que le está faltando es que aquí podríamos haber puesto, pues aquí abajito, ¿no es cierto? Me explica. Niveles aumentados de colesterol, ¿dónde? En sangre. ¿Está bien? Hipotiroidismo, cuidado. Si se presentan ante ustedes pacientitos que le dicen, he venido porque el doctor me ha dicho que tiene que usted planificar una dieta especial, porque tengo aumento del colesterol. ¿Qué es lo que le va a decir usted? A ver, ¿quién sería capaz de darme una solución? ¿Qué le diría primero a esta persona? Un examen de sangre de la T3 y de la T4. Muy bien. Descartar que no esté en el caso de un hipotiroidismo. Cuando están los niveles de colesterol aumentados, cuidado, especialmente mujeres que son jóvenes, no que sean muy viejitas, ¿entiende? Pero puede ocurrir, pero sobre todo en personas jóvenes. Muy bien, excelente. Profesor, una pregunta. ¿Siempre en el caso del hipertiroidismo las personas van a ser delgadas y en el hipotiroidismo van a ser gordas o hay alguna excepción a las reglas? No. Tienden.
tienden a hacer eso. Fíjese aquí, que llama la atención en esta persona. Los ojos, doctor. Sus ojitos, ¿no? Sus ojitos, inmediatamente. ¿No es cierto? Entonces, los ojitos llaman la atención. Y entonces, esta persona, por ejemplo, no está muy flaca, ¿no? Parece que más bien está un poquito gordita, pero está empezando su problema. ¿Sí? Profesor, los exoftalmos también ocurren entonces con las personas tanto como delgadas o No. los que tienen hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Es hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Las que tienen hipotiroidismo tienen. Y hay autores que dicen que es una grasita, una grasa oftálmica que empieza a acumularse por detrás del ojo y el ojo tiende a protruir un poquito de las órbitas. ¿Entiendes? No a salirse, no se va a salir, sino a protruir. Profe, ¿sería en el hiper o en el hipo? Porque aquí el cuadrito está en el hiper. Está en el hiper, sí, señorita, es del hiper. No esto ya no corresponde a la tabla. Ya. O sea, los de exoftalmos son del hipertiroidismo. Del hipertiroidismo. Ya. Listo. Hiper. Estas personas tienen hiper, ¿no es cierto? Hiper. Entonces, ahí está la mirada. Y si ustedes van al internet, van a ver personas bien flaquitas, ¿no es cierto? Con esta característica. Muy bien. Ahora viene lo que es la glándula, ¿no es cierto? Lo que es la glándula. Ya estamos en tiempo. Sí, ¿verdad? Sí, doctor. 3 minutos pasaron. Bueno, pues glándulas suprarrenales. ¿Listo? Nada más que esto era un pequeño enfoque para saber de lo que vamos a hablar. ¿No es cierto? Las glándulas suprarrenales. Estas glándulas que se encuentran por encima del polo superior de cada riñoncito. Estas glandulitas. ¿No es cierto? Y que tienen gran función, primero sobre los electrolitos, también tienen función sobre la glucosa, tienen función sobre la esfera sexual, ¿no es cierto? Quiere decir que las suprarrenales están metidas con todo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Bueno. La figura que mostró anteriormente es del hipo. ¿Cuál figura? Las dos, de la señora y del cuello que está ahí. ¿Esta? No, en la parte última que mostró las últimas 2 imágenes. ¿Estas? Sí. Esta, en primer lugar, estamos hablando de hipertiroidismo. Hipotiroidismo. Hipertiroidismo, perdón, hiper. Y aquí lo único que estamos viendo, no sabemos si es hiper o si es hipo. ¿Me entiendes? Lo que sí estamos viendo es un aumento de la glándula, nada más. Estamos viendo un aumento, ¿me entiendes? Todavía no está determinado. Habría que hacer una determinación de T3, T4 y TSH. Siempre que se quiera pedir estudios sobre tiroides, nunca se olvide. TSH, T3 y T4. Es lo clásico que se pide. No se pide solamente T3 y T4. TSH también se tiene que pedir. ¿Por qué? Porque es el estimulante para que se produzcan las dos hormonas. Bueno, muy bien. Pero la mujer que está con los ojos así como más saltones es como gordita y no debería ser delgada para tener... Exactamente, señorita. ¿Qué pasó con el caso de ella? Otra cosa es que recién está empezando su cuadro. Con toda seguridad luego va a adelgazar. Es cuestión de tiempo nomás. Es cuestión de tiempo. Va a ver usted cómo, no usted ni yo, sino que es cuestión de tiempo. Si la viéramos a esta persona después de unos 4 o 5 años, ya no es la misma imagen. Va a adelgazar. Pero los ojos, sí, así saltones. Los ojos se mantienen, pero el físico se consume. Algo así. Exactamente. Por acción hormonal. ¿Sí? Profe, ¿en qué ocasiones se pedía el T4 libre? Algo así nos dijo. No, todo para saber si está mal el tiroides,
es necesario pedir T3, T4 y TSH. Y generalmente también se pide en forma, vamos a decir, más moderna, se pide el T4 libre. T4 libre. ¿Por qué decimos T4 libre? Porque no está unido a las proteínas. ¿Sí? Normalmente el T4 está unido a proteínas. El que está libre más bien es el T3, pero también en Estados Unidos se está haciendo ahorita determinaciones de T3 libre también, porque no es lo mismo, ¿no? T3 unido a proteína y T4 unido a proteína no es lo mismo. Bueno, que les vaya bien, señoritas. Gracias, dice. Lo han hecho muy bien. Y la próxima clase empezamos con lo que es la glándula suprarrenal.